20:28, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de AM a través de la pantalla de Telefuturo. Muy feliz día para todos los maestros. Hoy vamos a hablar de educación, señora, señor. Quédense con nosotros. Vamos a hablar de inseguridad también. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo a la teleaudiencia. Cerrando la semana en la que definitivamente murió la enmienda. Sí, señor. Algo que se venía hablando, que era verdad, que no era verdad, que iba a pasar, que no iba a pasar. Definitivamente murió la enmienda. El equipo de AM estuvo en esa sesión parlamentaria. De vuelta a crisis en la sesión del Senado que ordena al presidente del Congreso, Robert Acevedo, a querellar a quienes supuestamente incendiaron la sede del Parlamento. También otra semana en la que se descubre que hay un grupo dentro del EPP que se encarga de ejecutar a personas directamente por no cumplir con sus reglas. Sí. 2 vidas ya se cobró ese grupo, con personas nuevas inclusive. Así es, señor. Y hoy queremos más que nunca poder compartir con ustedes opiniones. Estaba preguntando recién a través de las redes sociales, específicamente a través del Twitter, en mi cuenta personal, respecto a la calificación que darían ustedes a la gestión del actual gobierno en materia de educación. Excelente, regular, buena, mala, la gestión que darían en materia de seguridad o la calificación que darían al gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país. Ya hay mucha gente participando hasta este momento y la votación está hasta este momento con una clara ventaja para una de esas opciones. Ya más adelante vamos a hablar de cuál es la respuesta. Así es, en materia de seguridad vamos a mostrar un poco también algunos números del presidente de la República respecto a la lucha contra el EPP y también un recuento de todo lo que fue pasando en materia de seguridad durante todo este gobierno, desde el 2013, porque hubo algunos capítulos muy importantes, unas promesas que vamos a volver a recordar, así que vamos a hacer un recuento de qué pasó en materia de seguridad. ¿Se avanzó? ¿No se avanzó? ¿Y cuál es la percepción que ustedes tienen? Ahí vamos a ir reflejando de acuerdo al resultado en esta encuesta. Ya se fue en su momento de Vargas, que es el que había arrancado con este gobierno. Se fue Tadeo Rojas, actualmente está Lorenzo Lescano. En materia de seguridad, el haber cambiado todo este tiempo de ministros, ¿refleja de alguna manera la gestión que se tiene? ¿Qué pasa en el ámbito de la educación? Hoy nos acompaña Robert Cano y vamos a tener un mano a mano con él, donde vamos a desglosar qué es lo que está pasando en materia de educación en nuestro país. Hoy coincidente con el Día del Maestro. Vamos ahora al móvil en vivo, un avance de lo que vamos a tener esta noche. Hay novedades, una actividad que se desarrolla en sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Ahí está nuestro compañero Ricardo Alderete. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Enrique, y a toda la teleaudiencia que está mirando a AM por Telefuturo. Estamos acá en el mismo lugar donde hace exactamente un mes miembros de la Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional, ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde estaban jóvenes reunidos, miembros del Partido Liberal, atropellando ellos y en ese momento matando a Rodrigo Quintana acá, en este mismo lugar donde ustedes están viendo en este momento. Hasta el día de hoy no se sabe por qué ingresaron, qué estaban buscando en este lugar, y por sobre todo no se sabe quién dio la orden de ingresar de tal manera y de poder abrir fuego sin ningún tipo de discreción. Hoy, en este mismo momento y en este mismo lugar, se conmemora la vida de Rodrigo Quintana, que ya hace un mes ha fallecido en ese golpe que casi dictatorial ingresaron agentes de la Policía Nacional sin ningún tipo de orden aclarada y sin ningún motivo específico por el cual ingresaron de esa manera, disparando a quemarropa prácticamente de Santiago, Enrique. Vamos a ampliar todo esto en breve nada más. Vemos ahí que hay varios jóvenes reunidos también y sobre todo aquellas dudas que quedaron, porque tengo entendido que muchos jóvenes que estuvieron en aquel entonces, hace un mes, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, hoy se encuentran en ese lugar. Se hablaba de la fabricación de bombas Molotov, otros decían no, en realidad es vinagre, y un episodio que cerraba la semana con una duda que nos planteaban desde la sede del Partido Liberal. ¿Por qué decidieron pedir a la Fiscalía la suspensión de la reconstrucción del asesinato de Rodrigo Quintana, alegando un acto político partidario que tenían, lo cual iba a imposibilitar? De buenas a primeras, Enrique, uno diría, entre un acto político partidario y la reconstrucción de un episodio tan relevante como el asesinato de un joven de 26 años en la sede de un partido, la lógica nos dice que lo que requiere una aclaración más rápida es la muerte de Rodrigo Quintana. Sobre todo si todo el tiempo se insiste con que se aclare, que se pueda exponer la versión de los hechos, qué mejor que en esta diligencia en la que no es todo público, digamos. Nosotros podíamos estar cubriendo con cámaras en vivo
la versión de la querella, la versión de la fiscalía, la versión de los que están procesados en este momento y vamos a poder conocer más detalles. Se iba a avanzar y mucho en la investigación, lo cual no se permitió. Hay una explicación desde el aspecto jurídico. Hablábamos en la semana Noticias Paraguay con el doctor Juan Alberto Con Gallardo, que es abogado de la querella, y él daba su explicación desde lo jurídico. También hay otra explicación desde lo político. Vamos a analizar también eso, vamos a consultar allí a la gente, que estamos en vivo, por cierto, en el PLRA. Sí, señor, y con esas imágenes del Partido Liberal Radical Auténtico, nosotros establecemos la primera pausa de esta edición. Una jornada en la que vamos a tener mucha información, ya en instantes también desde la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Este es nuestro compañero Ricardo Alderete, y a la vuelta de la pausa tenemos más detalles aquí en AM por Telefuturo. Con 37, 20 grados la temperatura. Agradecemos la participación de toda la gente ya a través de las redes sociales. El hashtag es AM. La idea es que ahí podamos intercambiar información, podamos intercambiar opinión, comentarios respecto a los temas que vamos tratando. En la semana, uno de los episodios que sin duda deberíamos darle un cierre, que se trató, que se habló y que se instaló durante todo este tiempo, relegando a grandes temas de debate, como por ejemplo la seguridad y educación, temas sobre los cuales vamos a hablar hoy, fue el famoso tema de la enmienda constitucional. Y pasó algo increíble en este tema, ¿verdad? Porque venimos arrastrando lo de la enmienda todo el tiempo, permanentemente. Se da la renuncia del presidente de la República al tema de la enmienda y empieza a haber una tensión en torno a saber si Cartes decía o no la verdad. Y todo el tiempo le preguntamos, ¿dijo o no la verdad el presidente? Demostrando un poco la poquísima credibilidad que él tiene. Posteriormente se confirma lo que pasó en la semana, muere la enmienda. Automáticamente salen todos los otros temas que estaban pendientes, pero por muy poco tiempo. Después ya nos ponemos a discutir si Cartes puede o no candidatarse a la senaduría. Sí. Automáticamente se abre otro debate en torno a una candidatura de Horacio Cartes. Pero sí, finalmente murió la enmienda. Y preparamos un disparador para referirnos a uno de los temas que acaparó la atención mediática, política, social de los últimos años, uno podría decir inclusive, no solamente durante este gobierno, también durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, también durante el gobierno de Fernando Lugo. Murió la enmienda constitucional. Queda rechazado y archivado el proyecto de enmienda en la Cámara de Diputados por unanimidad y con una abstención. La enmienda constitucional impulsada por Cartes, Lugo y Llano fue enviada esta semana al cementerio. Paradójicamente al mismo lugar de donde salió. Si recordamos la recolección de firmas con la que habían iniciado el proceso y durante la cual recurrieron a miles de muertos entre quienes pedían a gritos la reelección presidencial. Luego de un mes de niveles de tensión muy altos, generados por el atropello a la Carta Magna que pretendían perpetrar estos tres actores, por mayoría absoluta y una sola abstención, los diputados decidieron enviar el proyecto espurio desde su origen en el Senado al archivo. Los argumentos para justificar la decisión fueron varios, pero uno solo sobresalió ante todos. No fue el respeto a la institucionalidad, sino que Horacio Cartes dijo que ya no quería la reelección. No buscaré la reelección. Hemos perdido nosotros los colorados el interés en seguir acompañando esto. Nosotros teníamos una motivación política, argumentando de vuelta lo que le estoy diciendo, de que nosotros siempre sostuvimos que la reelección a través de la enmienda es una de las vías para modificar la Constitución. Si él hubiera dicho que sí quería la candidatura, seguía este proyecto. Para los colorados, sí. Se hace en otros países, se hace, y si fuera realmente una cosa inconstitucional en nuestro país tampoco se debería hacer, ¿verdad? No sé. El ordenamiento jurídico en todo caso es diferente en otros países, diputado, por eso le consulto. Por eso la interpretación de cada profesional. O sea, usted le dice ahora no a la reelección o no a este proyecto de enmienda porque el presidente Cartes no quiere la candidatura.
y acompaño a la mayoría, acompaño el dictamen de la comisión. Si él hubiera dicho que sí quería, iban a seguir ustedes con el proyecto. Y vamos a seguir. Considero al presidente Cartes como una amenaza para la democracia en el Paraguay. ¿Por qué apoyar un proyecto que iba a favorecer a alguien a quien usted trató de autoritario como el presidente Cartes, diputado? Fue una circunstancia. Yo creo que el presidente Cartes en su momento tal vez tendría la intención de reelección, pero nosotros no es por eso que estamos acompañando hasta el momento, ¿verdad? Pero sí es consciente que le iba a favorecer. Bueno, eso está diciendo vos, pero nosotros siempre hemos acompañado la enmienda para habilitar al compañero Fernando Lugo porque es un pedido de la ciudadanía que tenemos a nivel país. ¿Por qué se le dio tanta rienda a un proyecto que desde todo punto de vista era inconstitucional, diputado? ¿Lo dijo la Corte? Lo dice la Constitución Nacional. ¿Y quién interpreta la Constitución Nacional? ¿Usted o yo? ¿O la Corte? ¿Por qué, diputado, cuando todo su partido estaba en contra, usted decidió seguir con el proyecto que favorecía al cartismo? No, que favorecía a Fernando Lugo. Nosotros nos metimos por Fernando Lugo en este tema, no por Cartes. ¿Y a Cartes también? No tenía posibilidad según la encuesta. La única encuesta que le favorecía era a Fernando Lugo y nosotros por él nos metimos. Esa es la realidad de las cosas. O sea que hay que cambiar la Constitución en base a aspiraciones personales, diputado, no al interés general de la gente. Pero la ciudadanía en el 62% de la encuesta pues, le prefería a Fernando Lugo. Y uno cuando está en política busca el poder. Y nosotros estábamos convencidos que con Fernando Lugo llegamos. Sin él no va a ser muy difícil, esa es la realidad. ¿El poder a cualquier precio entonces? No sé, me parece nomás de que todos los que estamos en política buscamos el poder. No a cualquier precio hacen los empresarios, los dueños de los medios que manipulan a las masas, eso sí, pero no nosotros. Te vuelvo a reiterar, el que puede decir si se violó o no la Constitución es la Corte. Ni los medios periodísticos, ni el Congreso de la Nación, ni el Presidente de la República está habilitado para decir si una actuación del Congreso es constitucional o no, es la Corte Suprema de Justicia, en un diseño constitucional que nosotros tenemos. ¿Se le pagó alguna vez por su voto, diputado? Me está diciendo otra vez lo que usted sostiene. Pruebe usted eso y después dígame. Pruebe usted eso y después dígame. Y siga riéndose. Yo me puedo reír también. Yo le estoy preguntando si se le pagó por eso. ¿Usted puede decir sí o no? ¿Se le pagó por...? Es tu tesis. Demuéstrelo. Pero usted me puede decir sí o no. ¿Para qué ¿Usted quién es para que yo te diga sí o no? Porque si no se le pagó me hubiera dicho que no, nada. Sostenga usted eso y pruebe. ¿Cuál va a ser su voto, diputado? Por el rechazo. Acá está mi dictamen. Saludos a su amigo, a su queja. Así las cosas, la Constitución puede descansar, al menos por ahora, ante el acecho de algún otro proyecto mesiánico que pretenda sobrepasarla para imponerse. Ahora queda en manos de la justicia esclarecer quiénes son los responsables de la brutal represión contra manifestantes desarmados, de la quema de la sede del Congreso y del... Parte de lo que trata este primer material que presentamos el día de hoy, Enrique, que tiene que ver con la enmienda constitucional. Y la enmienda constitucional dejó por el camino a varios heridos, no en el uso estricto del término, sino que gente en términos políticos se jugó por algo muy contrario a lo que uno esperaba, por lo menos. Además, dentro de eso que vos decís, Santi, hay que tener en cuenta algunas cosas. El discurso de que defendía esta intención iba más allá del interés propiamente político de uno o dos o tres personas. Era, no, espera, a ver, es importante comprobar la figura de la enmienda, en todos los países existe, acá no existe la reelección, ¿por qué si en Argentina, por qué si en Chile, por qué si en Ecuador, por qué acá no, por qué si... Después, y el eslogan era el siguiente, que la gente decida. Que la gente decida. Que la gente decida si quiere la reelección, puede ser sí, puede ser no. Posteriormente, una de las tres, de esta mesa de tres patas, se cae, decide ya no seguir, y cae todo el acuerdo político, y ellos mismos lo reconocían. Ya no tenemos ningún interés político. Porque Cartes ya no quiere su reelección. Y no se le preguntó a la gente. No se le preguntó a la gente qué importa lo que pasa en Ecuador, qué importa lo que pasa en Argentina, qué importa nada. Era el interés político. Es como que se desnudó todo lo que disfrazaron y pusieron una ropa de una cosa que totalmente era falsa. Se desnudó todo.
Dos de los protagonistas que definitivamente tuvieron un capítulo especial durante la dictadura estronista son el senador Carlos Filisola y el senador Julio César Franco. El último dijo que la otra parte de la biblioteca le convenció, que él era una persona que creía que la enmienda era inconstitucional, pero que le convenció la otra parte de la biblioteca. Y en el caso del senador Filisola, operando junto a Lilian Samaniego y junto a Juan Darío Monjes como el más férreo defensor del interés cartista, luguista y llanista. Después de haberse dado cuenta de otra cosa, porque él hizo una conferencia de prensa explicando que aquella sesión en la que Lugo mismo votó por el rechazo a la enmienda tenía valor jurídico, por lo tanto ya la enmienda estaba clausurada por periodo de 1 año. Después él también, así como Yoyito Franco, se dio cuenta que la otra mitad le convencía más, él también se dio cuenta que había sido eso, era irregular y que lo que estaban haciendo estaba bien. Dos personas que cambiaron de postura y la pregunta que nos hacemos es la siguiente, Santi, ¿cómo van a recordarles los libros de historia? Nuestros padres, nuestros abuelos que hablaban permanentemente de estas dos personas como unos luchadores contra la dictadura de Stroessner, que guardan esos recuerdos de aquellas batallas en las calles, ¿cómo van a recordar ahora? ¿De qué lado estuvieron? Julio César Franco, Carlos Filisola, dos protagonistas que en medio de la enmienda constitucional tuvieron un papel definitivamente protagónico. Carlos Filisola y Julio César Yoyito Franco son dos de los protagonistas del operativo Enmienda, cuyas intervenciones han sido severamente criticadas a raíz de sus históricas luchas en el país. Ambos son médicos y en tiempos donde la dictadura imperaba en el Paraguay, ejercieron una oposición tenaz desde sus espacios. Uno de los centros de estudiantes universitarios más grandes del país, como lo es el de Medicina UNA, resolvió declararlos personas no gratas por apoyar la enmienda constitucional. Esto representa una fuerte sacudida para Filisola, quien a mediados de los 80 llegó a ser su presidente. En el caso de Franco, la cuestión ya entra en el campo familiar. Su propio hermano, Federico, expresidente del Paraguay en el 2012, le pidió que analice nuevamente su decisión, dadas las situaciones de tensión y crispación social. En el caso de la enmienda constitucional, Franco, en su momento, se manifestó estar en contra. No obstante, repentinamente, esta convicción se vio en baja y finalmente se produjo el cambio de orientación en su voto. Había explicado que tomó en cuenta a la otra parte de la biblioteca para enmendar su apoyo a la modificación constitucional. En los últimos días, en las redes sociales del actual parlamentario del Frente Guazú, levantaron un video de los tiempos donde Filisola era intendente de Asunción y procedía a la remoción de un monumento de Alfredo Stroessner como una muestra de la continuidad de su lucha contra la recordación de la dictadura. En la diversidad de comentarios, las críticas eran claras por la postura adoptada actualmente por Filisola y el reclamo por una revisión en su posición no se hizo esperar. Yo no vengo para hablar, yo vengo para cumplir orden. Orden mía que se eche, sí se va a echar. Si no me lleva preso a mí, si es que hay orden de usted. Pero esto es orden mía y se va a echar el monumento. Esto es autonomía municipal para que usted sepa. El comandante no puede ordenar a mí nada para que lo eche el monumento. Pero hay una ley que dice que los monumentos no pueden ser personas vivas, general. Lo cierto y lo concreto es que después de los últimos sucesos, el pulgar ciudadano se puso abajo para dos parlamentarios que tuvieron decidida participación política por la democracia del Paraguay en tiempos donde ser de la oposición resultaba por demás un serio riesgo. Los meses que vendrán serán determinantes para saber si el 2018 cobijará a estos dos representantes en el seno del Congreso o si sus acciones serán recordadas por el electorado.
Si los Carlos Filisola y Yoyito Franco de los 80 se encontraran con los del 2017, ¿reconocerían a los que están hoy como defensores de una violación constitucional? Una pregunta que queda abierta definitivamente. El móvil de exteriores nos lleva hasta la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Ahí está nuestro compañero Ricardo Alderete. Ricardo, adelante, vamos con vos. Sí, Santiago, decíamos que hace un mes exactamente las cosas sucederían en este mismo lugar, de un atropello completamente brutal por parte de la Policía Nacional, y a estas mismas horas de ese mes pasado la concentración realmente estaba frente al Congreso, donde iniciaba prácticamente un incendio, pero horas más tarde nada más la historia escribiría un capítulo fatal acá en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde matarían a quemarropa a Rodrigo Quintana, donde hoy mismo están conmemorando, están recordando la vida de este joven afiliado al Partido Liberal. Le tengo conmigo a Olga Paredes, que es miembro de la juventud del Partido Liberal Radical Auténtico. Olga, quiero que nos expliques un poco cuál es la percepción que se tiene desde el mismo Partido Liberal con respecto a la fiscala que investiga el caso. Bueno, actualmente nosotros... Bueno, de hecho que en general, ¿verdad? La justicia paraguaya es demasiado lenta, ¿verdad? Incumple con lo que debería ser los procesos rápidos, ¿verdad? Sumarios, gratuitos incluso. Pero bueno, este caso no es la excepción, ¿verdad? Nosotros creemos que la fiscala hoy día no está dando respuestas rápidas a un hecho que es a todas luces bastante claro de cómo ocurrieron las cosas. Hay todo tipo de pruebas. De hecho, el mismo día que ocurrió el atentado y que mataron a Rodrigo, ya se hizo el relevamiento de pruebas, ya se hizo la reconstrucción de los hechos. En fin, hay también videos tanto del propio circuito cerrado del partido como de otros medios de prensa que captaron todos esos momentos, así que para nosotros es muy claro, ¿verdad? Que hay un hecho por resolver, por hacer justicia y que debería esto ya hacerse, pero que sin embargo por algún motivo está tardando demasiado y perdiéndose incluso en cuestiones secundarias que no hacen al fondo de la cuestión. En cuanto a la reconstrucción que se iba a hacer el viernes y el partido presentó, digamos, una postergación de esa reconstrucción, ¿por qué se lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? Justamente en relación a eso, volver a reiterar que la reconstrucción de los hechos se hizo el mismo día que mataron a Rodrigo. Yo fui una de las jóvenes que estaban presentes aquí con otros 50 compañeros que vinimos a albergarnos acá en la Casa de la Libertad, en la sede de nuestro partido, para recobrar fuerzas después de todo lo que fue esa traginosa jornada de aquella vez. Y se hizo ese mismo día, cuando retiraron el cuerpo de Rodrigo, se hicieron todos los relevamientos correspondientes, se hizo toda la reconstrucción de los hechos. Es más, si se me permite, yo quisiera mostrar allá donde se puede ver cómo se enumeraron las pruebas, ¿verdad?, de lo que fueron los balazos. Entonces, toda esa reconstrucción de los hechos, el relevamiento de las pruebas ya se hizo esa misma jornada, esa misma madrugada en que mataron a Rodrigo, pocos momentos después de haberse llevado el cuerpo. Y cabe decir que la fiscala tardó muchísimo, tardó horas, aproximadamente 2 horas, tardó en venir una vez que ocurrió lo que ocurrió y se le llamó para que esa persona quede en el lugar para cumplir sus diligencias correspondientes. Se podría decir que incluso teniendo las cámaras acá, que filmaron todo lo que pasó esa misma noche, esa misma madrugada, si no tuvieran estas cámaras presentes acá, podrían estar vendiendo inclusive cualquier historia también. Y es así, o sea, yo te voy a decir con mucha sinceridad lo siguiente: nosotros nos cercioramos de sacar una copia de lo que era el circuito cerrado antes de entregársela a la Fiscalía, porque lastimosamente no podemos confiar. Yo creo que ningún ciudadano común, ¿verdad?, común, el que estudia, el que trabaja, el que tiene sus recursos limitados, ¿verdad?, no puede confiar lastimosamente en la justicia paraguaya, ¿verdad? Entonces, nosotros nos tomamos esos recaudos de tener una copia del circuito cerrado, de pedirle también a los medios de prensa que nos provean de las copias de lo que tenían ellos, ¿verdad?, de lo que fue esa jornada. Así que para nosotros para la ciudadanía, para el que pueda ver y oír en esos videos todo lo que pasó, es muy claro que eso fue un asesinato a sangre fría, violando de todas formas posibles los deberes legales que tenía la policía
policía de tener una orden judicial, invadieron una propiedad privada del partido, en este caso, entraron, amenazaron, ¿verdad?, verbalmente, físicamente, redujeron a los compañeros. Literalmente venían como para una cacería, nos buscaron, llegaron hasta el primer piso, fueron al estacionamiento, le pegaron, le redujeron a diputados incluso, o sea, fue un atentado contra los derechos humanos que acabó con la vida de nuestro compañero Rodrigo y eso es muy claro Ricardo. y eso se ve en los videos, entonces para nosotros nomás es muy sospechoso que estén y sigan con la reconstrucción de los hechos, siendo que es clarísimo todo lo que pasó esa Ricardo. noche. Sí, Santiago, te escuchamos. ¿Puedes pasarme con ella, por favor? Le quiero hacer un par de consultas. Sí. Olga, ¿me Aguántame escuchás? un segundo. Sí, cómo no. Olga Te Paredes, escucho ahora, que es Santiago. miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, Olga, para precisar un poco los conceptos, porque acá es importante ser muy precisos en las cosas que uno va a decir. Lo primero, no es posible hablar de una reconstrucción que ya se hizo en el día que mataron a Rodrigo Quintana. La reconstrucción de los hechos es un elemento fundamental en términos investigativos donde la policía da de alguna manera sus elementos, sus versiones del procedimiento que realizó y por el otro lado los jóvenes que participaron de ese trágico episodio cuentan qué fue lo que pasó, qué estaban haciendo dentro de la sede del partido. Son dos situaciones diferentes. Yo creo que no podríamos confundirle a la gente diciendo que ya se hizo una reconstrucción del hecho. Que no es lo mismo que un relevo de pruebas. Claro, para nada. Que no es lo mismo que un relevo de pruebas o el lacrar el lugar, aislando el lugar en el que habían asesinado a Rodrigo. Acá hay una solicitud que había hecho la Fiscalía de realizar la reconstrucción y se alegó que esa reconstrucción no se iba a poder realizar porque había un evento partidario. ¿Ustedes consideran que un evento partidario puede ser más importante que ese requerimiento fiscal, Olga? En lo personal te digo, Santiago, que en absoluto. También cabe decir que yo no tengo conocimiento respecto a eso que estás diciendo, ¿verdad? Alguna actividad que se haya hecho o lo que sea. Y sí, cabe decir que sí, la reconstrucción de los hechos se debe hacer tantas veces fuera necesario, incluso a medida que van apareciendo elementos nuevos, ¿verdad?, que requieren toda una nueva construcción de la teoría del caso, ¿verdad? Pero nada más en lo que queremos hacer énfasis, ¿verdad?, es que hay imágenes, hay pruebas y todo tipo de pruebas, de todo tipo de todo origen, incluso pruebas testimoniales, hay en audiovisual, ¿verdad? También el relevamiento que efectivamente se hizo esa noche en que ocurrió todo, que hizo la policía, que hizo criminalística, en fin, que indican que ese fue un asesinato de la forma más terrible que se puede pensar en los tiempos que corren. Entonces, sí, claro que hay muchas diligencias que todavía faltan por hacer y que se seguirán haciendo, pero nada más también creo que es muy obvio que llama la atención que ahora se quieran instalar nuevas cuestiones secundarias, como no sé, por citar el tema de las supuestas bombas Molotov, que yo estuve ese día, ¿verdad?, y que a mí no me consta que hayan ocurrido, que supuestamente se fabricaron acá en el PLRA y no sé qué, queriendo desviar la atención del hecho más importante y del bien jurídico protegido más importante, que es la vida de Rodrigo Quintana, que le fue quitada de la forma más violenta posible y que eso es clarísimo. Yo creo que efectivamente hay episodios, eso, ¿verdad? Olga, yo creo que efectivamente hay episodios y repito, si metemos todo dentro de la licuadora nos va a salir algo que no vamos a saber qué significa finalmente, por eso los hechos hay que analizarlos por separado. Ya separamos hace rato lo que es el relevamiento de elementos probatorios de lo que es una reconstrucción de hechos y son dos cosas diferentes, como también es diferente, por un lado, lo que la Fiscalía nos presenta como la fabricación de supuestas bombas Molotov dentro de la sede del partido y por el otro lado, la utilización o no de estas supuestas bombas Molotov en la sede del Congreso de la Nación, porque veíamos nosotros por la hora del material que las supuestas bombas Molotov aparecían en un video a la medianoche y el incendio en la sede del Congreso se había dado a la tardecita noche. Claro, efectivamente. Yo te digo, cuando yo estuve aquí presente,
cuando con otros 8 compañeros nos escondimos en la sala de la presidencia, y cuando nosotros por la ventana veíamos cómo estaban disparando contra nosotros, o sea, bien en ese momento como un mecanismo de defensa hubiéramos podido tirarle un molotov a los policías que nos estaban disparando, ¿verdad? Porque rompieron todos los vidrios, porque nos vieron desde las ventanas y dispararon. Pero no lo hicimos. ¿Y por qué? Y porque no teníamos esos elementos en absoluto, que los hubiéramos utilizado como un mecanismo de defensa, pero así no fue. Nosotros solamente lo que atinamos a hacer fue, todos corrimos despavoridos, algunos compañeros trataron de sostener la puerta, ¿verdad?, para que no ingresara la policía, que terminó violentando la puerta, forcejeando, y entraron disparando. Y uno de esos disparos fue los que consumió la vida de Rodrigo, ¿verdad? Así que, Olga, ¿qué fue lo que hubo el viernes, digamos, el día que tenía que hacerse esta diligencia? ¿Qué acto político hubo ahí? ¿Ustedes participaron de algo de eso? Te escucho con claro, el dificultad. día en que tenía que hacerse la reconstrucción, que se suspende por un acto político, ¿qué hubo? ¿Qué acto político hubo? No, el viernes. Sí. No, realmente no tengo conocimiento de esa parte. No tenés conocimiento. O sea, yo no tengo conocimiento. Recién a partir del día sábado nosotros estuvimos organizándonos con los compañeros de la juventud para las actividades en recordación de Rodrigo, ¿verdad? De los 1 mes. Bueno, Olga, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Olga Paredes, miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Me encantaría que más adelante nuestro compañero Ricardo, con otras de las personas que se encuentran en ese lugar, consulta un poco respecto a esas dos cuestiones que estamos hablando. Primero, ¿cuál es la respuesta formal que da el partido? Porque a mí sigue sin cerrarme, Enrique. Vos hablabas de un elemento jurídico. Yo le pregunté a algunos de los abogados del Partido Liberal respecto a cuál fue el motivo real por el cual ellos solicitaron que se postergue la reconstrucción del asesinato de Rodrigo. Y si el argumento es jurídico, ¿por qué utilizan una justificación política absolutamente inoportuna como un acto político partidario que se tenía que desarrollar en el lugar? Yo coincido totalmente. Yo hablé ese mismo viernes con el abogado de la querella. Para que se entienda, el abogado de la familia de Rodrigo Quintana, la familia Quintana. El abogado Juan Alberto Con Gallardo. Y él me había dicho, sí, ahora tenemos la confirmación, eso es materia de noticia, informando que sí se había suspendido lo que estaba previsto que se haga a las 18:30 del viernes. Y él me dice, se suspende porque nos dijeron que hay un evento político dentro del partido que ya estaba calculado, que se organizó con antelación y no iba a haber un choque de 2 cosas dentro del mismo lugar. No obstante, jurídicamente considero que es importante esta postergación porque nos va a permitir a nosotros traer también testigos clave en materia técnica, claro, que puedan hablar de cuestiones técnicas que demuestren, qué sé yo, lo que ellos quieran demostrar, ¿verdad? O sea, él como abogado dice, a mí me conviene que se postergue unos días más porque esto fue muy de golpe, entonces yo puedo traer más elementos. Vamos a tener peritos, vamos a tener gente que va a poder mirar los videos y saber qué se editó, qué no se editó. Es súper válido, es extremadamente válido para un abogado que está defendiendo pero ese algo. es un argumento jurídico, técnico. Claro. El argumento que da el Partido Liberal Radical Auténtico, en la nota que envía... Así es, no dice nada de eso. Lo único que habla es de un acto político partidario que se iba a hacer. Así es, y eso es lo que dice en la justificación. Se posterga por este motivo. Y es por eso que le llamó tanto la atención, porque el discurso político era, queremos que se aclare ya rápidamente lo de por qué, quién dio la orden, qué fue lo que pasó. Y totalmente, digamos, no es un relevamiento de datos. Ese mismo día se relevan datos, pero ahora hay 3 policías que están imputados, ¿verdad? El que disparó en el baño, el que supuestamente disparó y el comisario Paredes Palma. O sea, son cuestiones muy distintas, son momentos muy distintos y era muy importante tener esa reconstrucción. Absolutamente. Hoy vamos a hablar también de lo que tiene... Vamos a retornar en breve con Ricardo Aldrete. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con seguridad. Sí. Estábamos preguntando a la gente y mucha gente está opinando en este momento a través de las redes sociales. La idea es que puedan compartir con nosotros sus opiniones sobre qué episodios de inseguridad recuerdan y cuál fue el combate del gobierno, la respuesta por parte del gobierno con relación a estos hechos de inseguridad. Se dio durante este gobierno asalto a cajeros, sí, se dio durante esta gestión episodios que tienen relación con motochorros, por ejemplo, motoasaltantes. Sí. Muchísimos. Una ola de asaltantes de motoasaltantes sin parar. El EPP mató a 41 personas durante este gobierno.
son aproximadamente 60 lo que mató en total. O sea, y de esos 41 son durante el gobierno de Horacio Cartes. Después de lo que ocurrió con Franz Vive, que es esa liberación, nosotros imaginamos, bueno, se le liberó, criticábamos el hecho de que se le haya liberado muy cerca de donde se le secuestró, que estuvieron allí todo el tiempo. Lejos de haber un avance en la investigación y en la persecución del EPP, al contrario, lo que quedó demostrado en esta semana es que el EPP creció. Tiene más gente, tiene un comando que se dedica a extorsionar directamente y el poder que tiene en la zona es el siguiente. Le dicen al ingeniero Galli, le dicen, tenés que repartir víveres a tal y tal comunidad, cumplí y te dejamos en paz. Cumplió con esa extorsión y después le dicen, ahora estás liberado de pena, te liberamos, estás libre de todo, ya no te vamos a hacer más nada. Ese es el poder que ejerce el EPP, un estado aparte. Sí, señor. Preparamos un material que tiene que ver con la educación, que es uno de los capítulos al que decidimos dedicarle un tiempo el día de hoy, sobre todo en coincidencia con el Día del Maestro. Mucho de lo que se critica respecto al tema educativo, en la crítica se dirige de manera dura hacia el docente propiamente. El docente no está preparado, el docente tiene la culpa. El docente que se aplaza. A los docentes hay que sacarles del sistema educativo, pero ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan para la educación de hoy los docentes que fueron formados ya bajo otros criterios y otros parámetros? Vamos a hablar sobre el rol del docente en el Día del Maestro y vamos a hablar de la educación primaria, secundaria y terciaria con un hombre que sabe mucho de esto, que es Robert Cano. Así es, Robert Cano, que de hecho suele explicar permanentemente cómo tenemos que nosotros estar aprovechando esta etapa de nuestra sociedad, ¿verdad? La parte en la que tenemos más jóvenes, que tenemos que producir más para momentos que se van a venir más difíciles posteriormente. La respuesta está ahí en los noticieros todos los días, cuando vemos que techos se derrumban, cómo está la educación, cuando vemos, y en la semana estuvimos viendo, Santiago, imágenes terribles de niños que caminan kilómetros, 3 kilómetros, por un arroyo, se levantan el pantalón, descalzos, caminan por el arroyo para llegar todos los días a una escuela. Sí, señor. O sea, estamos aprovechando el bono demográfico de esa manera. Preparamos un material respecto a la educación. Vamos con eso y ya nos acompaña Robert Cano en la mesa de AAM. Muchas cosas pueden pasar en un periodo de gestión. También pueden tardar muchos periodos de gestión para conseguir una sola cosa. Es la ironía de los gobiernos. Y el de Cartes, si bien tuvo sus aciertos, sus errores han traído consecuencias devastadoras. La seguridad, definitivamente, ha sido uno de los pilares más golpeados de su gobierno. Pero la educación simboliza el techo derrumbado de su gestión. Y no solo en el sentido figurado, aunque sea la evidencia de un sistema educativo en ruinas que constantemente apeligra vidas, con escuelas de tan vulnerable infraestructura, a pesar de la existencia de un fondo exclusivo para la mejoría de las aulas. En números rápidos, según los datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es del 5,3%. El 74% de los niños de tercer grado no entiende lo que lee. Y si la pobreza es un factor de incidencia en la población, como lo es en Caazapá, los números son aún peores. El 92% de los niños caazapeños no entiende lo que lee. Y solo 22 de cada 100 logran terminar la secundaria. Por otro lado, si el Ministerio de Educación y Cultura estipula que todas las escuelas deben tener los mínimos requisitos de aulas y servicios básicos, ¿por qué el 7,5% del total de las escuelas públicas no tiene electricidad y más del 50% de las escuelas no tiene agua corriente? Los jóvenes se han cansado de promesas vacías y ya han demostrado varias veces que si la educación no es prioridad para el gobierno de turno, habrán voces que se harán escuchar exigiendo lo que les corresponde. Cartes ha estado jugando con cartas estrictamente políticas y de color rojo en lo que a educación se refiere. La salida de Marta Lafuente y el ingreso de Enrique Riera al ministerio
no hizo mucha diferencia. Y así, a simple vista, solo da la impresión de haber sido un movimiento utilizado ya por varios que usaron la educación como catapulta a candidaturas presidenciales. La educación es la base de la sociedad. Pero hasta el día de hoy no se ha podido generar políticas educacionales que valgan la pena. Los gobiernos deberán aprender a priorizar esta necesidad. Nunca es demasiado tarde para revertir resultados adversos. Mientras haya jóvenes dispuestos a hacer oír su voz, habrá suficientes motivos para esperar un futuro mejor. (21:12), estamos ahora ya en compañía de Robert Cano, con quien vamos a desglosar de alguna manera cuál es la situación que vive la educación en nuestro país. Desde una mirada realista, desde un diagnóstico efectivo, pero desde una mirada que pretenda generar soluciones para esa situación que estamos viviendo, sobre todo. Una mirada más esperanzadora probablemente respecto a la educación. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, por la oportunidad. Un saludo afectuoso a todos los maestros y especialmente a aquellos que son del departamento de Cazapá. Porque vos estás trabajando hace mucho tiempo así es. Y muy ligado a los maestros en Cazapá, Robert. Así es, y realmente esa experiencia es tremendamente enriquecedora. Uno comprende en el campo la realidad de lo que ocurre en la educación y bueno, como bien decías, es muy esperanzadora, la perspectiva es muy esperanzadora. Totalmente. Robert, si vos tuvieras que diagnosticar de alguna manera la situación en la que estamos en materia de educación, ¿cuál sería ese diagnóstico? ¿Qué es lo que más te alienta? ¿Qué es lo que más te preocupa respecto a la situación educativa de Paraguay? Comencemos por lo que más preocupa, ¿verdad? El Ministerio de Educación y Ciencia, así se llama ahora, es una instancia eminentemente técnica. Y cuando uno habla de instancias técnicas como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, la gestión depende mucho de la estabilidad de los cuadros técnicos. En los últimos, y digo, 8 años, 8 meses y 15 días, hemos tenido 6 ministros de Educación. Comencemos con Horacio Granero Perrone, vamos a Beto Riart, Ríos, de vuelta viene Horacio Granero Perrone, viene Marta Lafuente y ahora Enrique Riera. Son 6 ministros en 8 años, en menos de 10 años, en menos de 9 años y son un ministro de Educación cada 1 año y medio más o menos. Detrás de cada ministro de Educación que es reemplazado, sus viceministros se van, hay cambios en directores generales y jefaturas también. O sea, toda la política educativa que se pretende iniciar, que tiene por objetivo llegar al aula con cuestiones pedagógicas, muchas veces se trunca cada 1 año y medio. Entonces, así es muy difícil avanzar en la educación. Creo que uno de los factores clave para poder tener esperanzas en que se mejore la cuestión educativa es dar estabilidad a los equipos técnicos, que la gente haga su trabajo y que de alguna manera podamos tener un plan, un programa, una estrategia educativa que pueda trascender los periodos de gobierno. Robert, respecto a esa inestabilidad, ¿cómo esa inestabilidad penetra en aula particularmente? ¿Un cambio de ministro genera un impacto en aula de manera directa? ¿Y cuál es la relación que existe entre ese cambio de ministro y el tipo de enseñanza que se va a desarrollar después cuando nuestro programa educativo es exactamente el mismo? Sí, y realmente genera, porque al haber cambios en instancias ya a nivel de jefatura y de dirección, los planes que se inician muchas veces no tienen continuidad. Y lo hemos visto nosotros eso en el ministerio, porque estamos trabajando con ellos hace tiempo. Es urgente tener un ministerio estable, ¿verdad? Garantizar que las instancias técnicas de dirección tengan una estabilidad en el tiempo, de modo tal a que los planes y programas puedan tener continuidad. Hemos visto con mucha tristeza que programas que son sumamente alentadores, lastimosamente se truncan en el tiempo y no se tiene esa posibilidad de que el niño, finalmente que es el sujeto más importante en la educación, el niño y el joven, puedan tener una permanencia en el tiempo en lo que son las mejoras pedagógicas. El gran desafío que tiene Paraguay es llegar al aula y para eso necesitamos estabilidad, necesitamos de alguna forma tener la tranquilidad de que los programas que se van a implementar puedan tener esa seguridad de que puedan trascender por lo menos 2 o 3 periodos de gobierno. Robert, el chico de hoy, ¿qué herramientas requiere para que su educación sea efectiva? Y
En base a esa necesidad del chico en aula, ¿cuál tiene que ser el perfil del docente, ya que estamos en el Día del Maestro? Sí, realmente cuando reflexionamos sobre las cuestiones educativas, vemos que los tiempos actuales son mucho más exigentes que los que veíamos 20 o 30 años atrás. Consecuentemente, la educación debe estar de alguna manera en concordancia con esa situación, ¿verdad? Entendemos nosotros de que el maestro tiene limitaciones, pero lo que yo he observado en campo, en Caazapá, y lo digo porque lo he vivido y lo estoy viviendo, es que el maestro tiene compromiso, ¿verdad? Si el maestro es apoyado desde el punto de vista pedagógico, si le damos lo que requiere para poder avanzar, a pesar de sus limitaciones, sí, el maestro es capaz de emprender la tarea de llevar al aula las innovaciones. El maestro también debe ser contenido, Santi, debe ser contenido, es una persona como cualquiera de nosotros, totalmente, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que de alguna forma tenemos que ir reflexionando para dar al maestro las herramientas que éste requiere, porque, y eso lo vivimos en Caazapá, una vez que el maestro recibe la formación que requiere, recibe el material de apoyo que requiere y el estímulo, la consideración social, el maestro es capaz de hacer grandes cosas. Vos sabés que esa es una discusión que se plantea siempre, Robert, con relación a ¿qué tiempo tiene el maestro para profesionalizarse? ¿Qué tiempo tiene el maestro para actualizarse y capacitarse? Porque hoy el chico está en aula y vos le decís, tal persona fue la protagonista de la guerra de la Triple Alianza. Así es. Y el chico es capaz de mirar en su teléfono celular de inmediato si es que eso es cierto o eso es mentira. Está mucho más rápido respecto a lo que el maestro puede brindarle, inclusive con las herramientas tradicionales. Sí. Y le exigimos al maestro, pero ¿qué tiempo tiene ese hombre o esa mujer que tiene que estar a doble turno, porque es la única manera de llevar el salario mínimo para poder sostener a su familia, y que a la noche lo único que le queda es compartir con su familia, compartir con los suyos? No hay tiempo para especialización. Como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros, sí. Realmente tocaste para mí el factor clave, el tema de la tecnología. La tecnología, si bien tenemos indicadores, como decían en el material de apoyo, que no son muy favorables, ¿verdad? Creo que en la tecnología tenemos un gran aliado. Y ese es el gran factor que tenemos que trabajar en la educación, de poder hacer que la tecnología sea aliada y parte del proceso de aprendizaje. Lo que vos decías, el alumno hoy día tiene a la distancia de un clic una respuesta a muchas preguntas, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera, digo, y lo estamos de alguna forma tratando de hacer en Caazapá, es hacer que el maestro tome también a la tecnología como un aliado. Hoy día debemos preparar a los niños en habilidades que van mucho más allá de las que estábamos formando en las décadas pasadas. Hoy día los niños tienen desafíos diferentes, debemos formar en los niños habilidades que no están de alguna forma muy concentradas en el currículum. Los niños tienen que ser de alguna forma creativos, deben trabajar en equipo, deben tener habilidades que les llamamos blandas hoy día. Y bueno, eso lastimosamente no está muy inserto en el currículum, y hablo de la segunda gran necesidad de revisión que tiene que ver con el currículum, pero en el sentido de poder implementar esas innovaciones requeridas, creo que el maestro, si le damos el apoyo que requiere, ¿verdad? Y hablamos de darle recursos, este es un país que invierte muy poco en educación, Santi. Te cuento históricamente, lo que hoy está pasando no es una cuestión simplemente de este gobierno, es una cuestión que se arrastra desde décadas, ¿verdad? Paraguay hasta la década de los 90 invertía apenas el 1% de su Producto Interno Bruto en educación. Era un país que prácticamente desconocía la importancia de la educación. Y la gente que fue formada en esa época es la que de alguna manera hoy día está ejerciendo el rol de docente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos todavía por la mitad de lo que debíamos invertir en términos absolutos, tenemos 3.5%. Entonces, si nosotros estamos examinando que las aulas se caen, que los maestros a lo mejor necesitan mayor apoyo, tiene mucho que ver también con el compromiso que el país asume para la educación. El compromiso de un país realmente se mide a través del presupuesto que asigna a lo que dice es importante. Si este país invierte apenas el 3.5% en educación, con todas las limitaciones que tenemos como país, con todas las limitaciones y las restricciones que tenemos que invertir más en educación. Caso contrario, las aulas van a seguir cayendo, porque estamos hablando de 7.000 escuelas, que la sola depreciación de los activos hace que tengamos que hacer un esfuerzo importante para mantener las escuelas en pie, ¿verdad? Entonces, tenemos que necesariamente aumentar la inversión en educación, y eso
automáticamente va a traer por lo menos mejor infraestructura, maestros con capacidades y apoyo suficiente. ¿Cómo se hace, Robert, para cambiar el sentido de la educación? Que hoy es todavía en muchos lugares el maestro el que transfiere conocimiento al alumno y no, como en muchos otros experimentos que se desarrollaron, el maestro como un facilitador más que nada de las experiencias que pueda tener el chico para darse cuenta en materia de ciencias cómo se produce tal fenómeno en particular. Sí. En materia de historia, cómo se sitúa en un episodio en el contexto de lo que había sucedido y no recordando una fecha de memoria, por ejemplo. ¿Cómo se el sentido de la educación en sí? Eso es lo más complejo de resolver, realmente, ¿verdad? No obstante, convencidos estamos de que si el maestro realmente esas orientaciones recibe, ¿verdad? Por más que tengamos carencias en infraestructura y no podamos hacer experiencias en laboratorio, existen experiencias simples que se pueden hacer con lo que uno puede tener en la cocina de la casa para que los chicos puedan tener por lo menos fijados los conceptos elementales, ¿verdad? Sigo sosteniendo, sigo confiando, y eso lo corrobora la experiencia en Cazapá, de que el maestro sí recibe apoyo suficiente, es capaz de llevar al aula aquello que este mundo actual requiere, aquello que estos niños requieren. ¿Eso crees que trabajando con la experiencia de Cazapá se podría llegar a conseguir? Por supuesto, pero tenemos que darle esos recursos al maestro. Hoy día no tiene recursos suficientes el maestro. Hay esfuerzos que se hacen, pero son insuficientes. Un país, como te decía, que invierte la mitad de lo que debería invertir por lo bajo, es un país que tiene lastimosamente que priorizar cuestiones en vez de dar apoyo universal a todos los maestros. Robert, ¿y sigue siendo sostenible el modelo donde el docente de esos primeros años, que vos solés insistir tanto y decís qué fundamental que es que el chico absorba en esa esponja que tiene en los primeros años de vida todos los conocimientos y las aptitudes que pueda llegar a absorber? ¿Es conveniente tener a un docente todólogo? El docente que entra y la primera hora enseña historia, la segunda hora enseña matemática, la tercera hora enseña guaraní. Y probablemente, si cualquiera de nosotros se pone a hablar de 70 temas diferentes, no domine los 70 temas como para transferir o despertar interés en el alumno o en el chico. ¿Cómo se puede cambiar ese sistema y ese modelo que tenemos hoy? Yo creo que tocaste el tema clave, Santiago, y tiene que ver hacia, por lo menos, y es una opinión particular y creo que tiene el aval de muchos pedagogos. Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios como país para poder romper esa estadística que decían en el avance, ¿verdad? Hoy día, 3 de cada 4 niños paraguayos en tercer grado tienen limitaciones de comprensión lectora. Esa es la clave de todo y para mí es el origen de muchos de los problemas, ¿verdad? Deberíamos focalizar a través de prácticas pedagógicas mucho más actualizadas al nivel del niño para que este chico, y tiene que ser una obsesión del país, ¿verdad? En tercer grado el chico tiene que leer comprensivamente y ser capaz de escribir por lo menos un texto acorde a su edad. Si llegamos a hacer eso, gran parte del problema que tenemos a futuro va a ser resuelto. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen quienes entienden. Los primeros años, desde el preescolar al tercer grado, son los más importantes. Y si somos obsesivos con una práctica pedagógica, acorde a lo que hoy día son los niños paraguayos, los niños en el mundo básicamente son diferentes, ¿verdad? Chicos más despiertos, más activos, más curiosos. Tenemos que adaptar esa práctica pedagógica, pero poner fuerte énfasis, ¿verdad?, en darle que el chico comprenda los rudimentos matemáticos y pueda entender lo que lee, pueda comprender y ser capaz de expresarse. Si hacemos eso, si somos obsesivos como país en dar un mejor primer ciclo a los niños, desde preescolar hasta el tercer grado, yo creo que ese esfuerzo que hacemos va a rendir sus frutos, porque si hoy día tenemos chicos que en un 74% no entienden lo que leen prácticamente, estamos cultivando niños que son memoristas, esa cultura memorística, claro, ¿verdad? Lógico. Que trasciende y finalmente va a la universidad, eso llega a la universidad, ¿verdad? Y esas limitaciones son extremadamente difíciles de resolver. Si la educación paraguaya debería emprender un plan para mejorar, debería comenzar desde el primer paso que dan los chicos. O sea, un excelente preescolar, excelentes primeros pasos, y ahí acompañando, ¿verdad? Como siempre suelo decir,
Si hoy día milagrosamente mejoramos la calidad de la educación, pongamos en el 9º grado y tengamos el mejor plantel docente, la mejor pedagogía, la mejor infraestructura y tecnología, ese chico está llegando al 9º grado con su mochilita cargada con 8 años de malas experiencias, de malos aprendizajes, de una lastimosamente incapacidad de poder comprender lo que lee. Y la principal parte de su vida se fue. Se fue. Entonces, creo que si este país quiere cambiar esos indicadores y dar el paso a la excelencia, debe tomar en serio ese primer ciclo y ese preescolar. Ahí concentrar todos los esfuerzos. Ahí los chicos, como decían, son esponjas, son capaces de hacer milagros porque son genios en lingüística los chicos. Desperdiciamos como país esa oportunidad fantástica que tenemos en los primeros años. Desperdiciamos y yo no entiendo por qué lo hacemos. Hay esperanzas porque en pruebas regionales, en el año 2013, se reveló el milagro, para mí el milagro peruano y el milagro ecuatoriano, ¿verdad? Perú estaba entre los últimos lugares en el 2006 en unas pruebas regionales y al 2013, en la segunda evaluación que se tiene, tercera realmente, da un salto increíble y supera a México, a Argentina, a Brasil y Colombia en resultados. Entonces, en el tercer grado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta de que si concentramos los esfuerzos, ¿verdad?, en mejorar la calidad educativa, dando todo el apoyo al docente, dando todo el apoyo a los niños, desde el inicio del sistema educativo, eso puede dar nacimiento, como decimos en Casapá, a una nueva generación de educados paraguayos. Robert, a la vuelta de la pausa te quiero preguntar sobre, te había hecho ya en algún momento esta consulta, pero quedó pendiente de desarrollarla con mayor profundidad y con mayor tiempo. ¿Es posible tener un modelo donde yo, estudiante de ingeniería, estudiante de ciencias exactas de la universidad, tengo interés por colaborar con las escuelas en general y me sumo como un educador en mi área de conocimiento, pero para los chicos de esa franja que estábamos hablando? Creo que hay países que ya experimentaron. Te pregunté en algún momento desde la obligatoriedad de una carga pública y me genera un poco de ruido el hecho de que alguien vaya obligado a un lugar donde creo que se está formando el futuro del país y no es apropiado que uno vaya por obligación o por una carga pública. Pero a mí me encantaría ver, por ejemplo, a un docente como el de hoy que haga más de profesor guía, que acompañe el día a día, ética ciudadana y cuestiones que las pueda manejar, pero en materias que son claves, como comprensión lectora, como gramática en general, como matemáticas o ciencias, tener a gente que pueda hablar con propiedad a estos chicos de 6, 8, 10 años. Te quiero preguntar eso a la vuelta de la pausa. Antes está Enrique, vamos con vos. En menos de un año vamos a estar eligiendo a un nuevo presidente de la República y de vuelta el tema seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cuántas promesas hizo el presidente Cartes respecto al tema seguridad y qué cumplió y qué no cumplió? En un rato vamos a mostrar en AM un material, vamos a estar haciendo un recuento en números de lo que va dejando este gobierno del presidente Cartes en materia de seguridad, con lo que ya mencionábamos, motochorros, el crecimiento del EPP, la cantidad de secuestros, récords históricos que se han batido lastimosamente en cuestiones de seguridad. En un rato vamos a ampliar esto con más detalles, con números, vamos a meter en la mesa de AM el debate respecto al tema seguridad. Vamos hasta vos de vuelta, Santi. Muy bien, señor, muchas gracias. 9 de la noche con 33 minutos, estamos con Robert Cano hablando de educación. Robert, lo que te preguntaba, ¿es posible en algún momento pensar en alumnos de último año, como aquellos que en medicina tienen que hacer su residencia por un tiempo para aprobar la carrera, para terminar, cerrar la carrera, tener a alumnos de física, de ingeniería, de los últimos años metidos a la educación pública? Es posible, Santi. La cuestión nomás es que a lo mejor por la cuestión de escala va a ser difícil que se llegue a todos, especialmente a quienes más necesitan, que son los jóvenes que están en las escuelas más alejadas, en los colegios más alejados y dispersos, ¿verdad? Pero yo creo que una gran deuda que tiene la universidad es involucrarse realmente con todo ese potencial que tiene en dar respuesta a algunos problemas que tiene la educación paraguaya. Hoy día algunas tesis en la Facultad Politécnica, por ejemplo, están orientadas a dar respuestas a ciertos desafíos. Hay una tesis, por ejemplo, ahora que se va a presentar sobre el tema de conectividad de Internet en colegios públicos en Casapá, por ejemplo. Hay un chico que está hoy día, se llama Tadeo, mejor dicho, está haciendo un trabajo de optimización de instituciones educativas. O sea, hay instituciones que están de alguna forma perdiendo matrícula por la migración rural-urbana
y son escuelas que de alguna forma tendrían que ver, tenemos que ver qué hacer. Son tesis que son muy importantes. Y te quiero contar algo que tiene que ver con algo esperanzador, Santi, que tiene que ver también con el uso de la tecnología. La universidad también podría aportar en ese sentido su cuota de apoyo, ¿verdad? Hace 2 meses atrás, la gente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas nos acompañó en Caazapá a un operativo que se hizo para medir para determinar la lengua materna de los chicos, guaraní hablantes o castellano hablantes, ¿verdad? Y en un distrito de 3 de Mayo, lastimosamente tuvo un problema muy grave con el tema del clima hace poco, los chicos cuyos padres son 100% guaraní hablantes, ¿verdad? No se habla castellano. Cuando se medía, por así decirlo, su suficiencia en castellano, los chicos hablaban castellano, pero hablaban un castellano venezolano, un castellano mexicano, ¿se entiende? El entorno completamente habla guaraní, pero los chicos, al ser expuestos a los programas de televisión que ven sus padres, las novelas o lo que sea, ¿verdad? Ellos son capaces de poder comprender y hablar un castellano, pero lastimosamente con los modismos y los acentos de esos países, ¿verdad? Eso abre como experiencia una luz en lo que podríamos pensar también en estrategias para poder llegar con formación de calidad a las instituciones educativas. Si de repente utilizamos el televisor o internet como elementos tales que podamos hacer que esa formación de los expertos, de quienes realmente saben, de quienes tienen el conocimiento y la habilidad para transmitir los conocimientos, se puede hacer, de repente se puede posibilitar a través de la tecnología que lleguen a los rincones más remotos del país, a través de un televisor o a través de internet, con esa formación de calidad. Ese es un mecanismo que se puede hacer, pero eso requiere, como bien decías vos, que la universidad se involucre y que esos mejores docentes con el mejor conocimiento y pedagogía puedan ser capaces de hacer ese esfuerzo y de alguna manera plasmar sus conocimientos y clases en esos procesos. Robert, hay un tema que seguramente vamos a tener que dedicarle más tiempo, pero me llamó poderosamente la atención y tiro también de manera pública la pregunta para muchos jóvenes que estarán viendo en este momento el programa. Gente que conozco su capacidad, su nivel de involucramiento con la sociedad en general, el talento que tiene. Hace poco conversaba con ellos y debatíamos la situación de la educación universitaria en Paraguay. Llámese la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, la Americana, la Unida, la que fuera. Universitaria en general. Y muchos me decían, yo estoy dejando la carrera. Y te estoy hablando de carrera de comunicación, de derecho, de ingeniería informática, diversas. ¿Y por qué estás dejando? Porque me siento defraudado en general por el nivel de enseñanza. Y siento que estoy perdiendo el tiempo, no me motiva, y yo no sé si a esta altura el título como tal es algo relevante verdaderamente. No estamos hablando de carreras como medicina, por ejemplo, donde obviamente tiene otro tipo de criterio. ¿Por qué se da ese nivel de desencanto, por llamarle de alguna manera, de muchos jóvenes con la carrera universitaria, con lo que elijan en términos universitarios? Y dicen, hoy incluso ya hay carreras de posgrado sin haber terminado la carrera acá en Paraguay, uno puede ir al exterior y yo me quiero ir al exterior. ¿Por qué se da ese desencanto, Robert? Y realmente tiene que ver mucho con, creo y estimo, ¿verdad?, con la actualización que tenemos nosotros a nivel de los programas de estudio. Muchos, y conozco algunos de ellos, de los que seguramente mencionás, están hablando de que su formación se quedó en el siglo pasado, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día la formación universitaria debe de alguna forma, así como a nivel de la formación básica, orientar su currículum, las capacidades que van desarrollando los jóvenes a lo que realmente el mundo requiere. Y muchos de estos jóvenes que tienen esa capacidad, tienen ese talento, no encuentran en la universidad esa respuesta, no encuentran un aporte positivo a lo que ellos consideran válido y tienen ese tipo de respuesta. Yo coincido plenamente con ellos y seguramente en esa tarea, incluso autodidacta de formación, pueden ser
a lo mejor no profesionales con el título, pero con un desempeño muy elevado para lo que sería la profesión en la cual abrazaron. ¿Y qué importante es mantener para el docente ese nivel de motivación en el alumno, donde el alumno termina experimentando cuestiones que tengan que ver con la realidad? El otro día me tocó en una clase, jamás en la vida me hubiera acordado y hubiera explicado qué es un fenómeno que se da por abulsión, por ejemplo. Y cómo se puede aplicar eso que tiene antecedentes de 1700 no sé cuánto en situaciones de la actualidad. Y en el desarrollo de una clase de Derecho Internacional Público, un profesor, el doctor Palau, dice, yo les voy a hablar 30 minutos de esto, pero quiero que ustedes busquen un episodio de la actualidad que tenga una connotación diplomática por un fenómeno similar. Y encontré un episodio que se había dado en la semana anterior. Y uno dice, entre estudiar lo que había pasado en 1700 y no sé cuánto, y meterse el fenómeno de abulsión en la cabeza, o estudiar desde un conflicto diplomático que generó entre Colombia y Venezuela por una invasión del ejército de Venezuela al territorio colombiano, es muy diferente. Y la clase se desarrollaba, uno con su celular, mirando en internet, buscando información, y el profesor diciendo, esta es una fuente fiable, esta no es una fuente fiable. Todo me parece que tiene que ver con qué tipo de dinámica se utilice para generar conocimiento. Y es así, Santi. O sea, yo me encuentro con, por lo menos evalúo eso, estamos ante un punto de quiebre, ¿verdad? Hoy día la tecnología tiene la posibilidad de acercarte información actualizada al instante, ¿verdad? Pero quienes hoy día están de alguna forma llevando el rol docente o gestionando la educación, lastimosamente no están a la altura de esa posibilidad, ¿verdad? De esa tecnología, ¿verdad? El desafío es muy grande. Ojalá todos los maestros, imagínense qué atractiva es una clase donde de repente el celular que todo el mundo tiene en su mano en la universidad pueda ser utilizado como elemento de apoyo, de trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, hoy día tenemos que de alguna manera hacer ese clic, quienes estamos como docentes universitarios, ¿verdad? De tener también la posibilidad de hacer que la interacción se dé con los jóvenes a través de la tecnología. Si no, las clases se tornan para esos alumnos sumamente aburridas, sumamente vinculadas a una transmisión unidireccional de los conocimientos, que a veces también tiene falencias, ¿verdad? Y el alumno hoy día, así como decíamos, el joven de hoy universitario es muy diferente al joven que era universitario 20 años atrás. Sí. Son jóvenes sumamente, mucho más despiertos, mucho más críticos. Se nota eso, ¿verdad? Y el docente que no es capaz hoy día de comprender eso y de incorporar esa dinámica, de entender el perfil del estudiante, de alguna manera tiene serios inconvenientes para poder transmitir los conocimientos a sus alumnos. Robert, por último, agradeciéndote por el tiempo, me quedó, y creo que es parte de análisis que se debe hacer a nivel gubernamental en general, como sociedad en general, eso que decías al inicio. Estamos cambiando ministros al 2x3. Así es. Y el dato que daba respecto a cuántos ministros ya cambiamos en los últimos 8 años es preocupante desde todo punto de vista. ¿Qué tipo de pacto deberíamos hacer y qué tan probable es hacer un pacto, sobre todo en una sociedad que sigue discutiendo que hay una sola persona que pueda hacer un cambio, independientemente a que sea un Lugo, un Cartes, un Nicanor o quien sea, mientras discute que este es el único líder que puede hacernos el cambio? Qué lindo sería ver una sociedad en la que pactemos cuestiones que en materia educativa no se tengan que modificar por X años y que nuestra meta sea reducir el índice de analfabetismo a tal porcentaje, hacer que los chicos salgan con tal tipo de actitudes de acá a 15 años y que eso se respete independientemente al gobierno que venga, Robert. Pues sabes que, Santi, lo que acaba de decir de indicadores, eso, lastimosamente en eso, ya es muy trillado el tema de los pactos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que falta, ese componente que falta para poder realmente que los políticos entiendan lo importante que es la educación, es saber hacia dónde estamos yendo, qué país estamos construyendo con este nivel educativo. Paraguay lastimosamente ocupa uno de los últimos lugares en cualquier ranking que vos veas en internet, y eso no hace que un país pueda de alguna forma ser sostenible a futuro. No tenemos visión de largo plazo. Tenemos una visión muy cortoplacista. Por ahí, quién sabe, la universidad nos hace un pequeño análisis, una pequeña descripción de cuáles son los escenarios a corto, mediano y plazo, de qué Paraguay le espera a todos los ciudadanos si no damos una apuesta fuerte a la educación. Este país
es lastimosamente un país que no va a tener proyección de desarrollo futuro, si no hace que su capital humano futuro, su gente, sus niños de hoy, jóvenes del futuro, trabajadores y padres del futuro, puedan tener capacidades para poder enfrentar un siglo XXI mucho más complejo del tiempo que vivieron nuestros padres. Gracias, Robert. Santi, gracias a vos por la oportunidad. Un placer tenerte siempre. Robert Cano. Momento de hacer la pausa, son las 21:45. Establecemos el corte, en breve venimos con más de AM a través de Telefuturo. (21:48) les decíamos que íbamos a hablar del tema inseguridad. Preparamos dos informes que tienen que ver precisamente con un compendio de las cosas que pasaron durante el gobierno, durante la gestión de Horacio Cartes en materia de seguridad. Y casi estuvo dividido por etapas. Una etapa que tocó esta ola de asaltos en motocicleta, otra etapa en la que fue el protagonista del EPP. Hicimos un resumen. La inseguridad, la seguridad como asignatura pendiente de este gobierno en el siguiente material. Si hay algo en lo que al gobierno de Horacio Cartes le ha ido verdaderamente mal, es en lo que a seguridad se refiere. El asalto a la sede de Prosegur, el mayor golpe perpetrado en la historia de Paraguay, fue apenas el corolario de una cadena de sucesos acaecidos a lo largo de más de 3 años de la actual administración. En un golpe al mejor estilo de una película de acción, miembros del peligroso primer comando capital brasileño sitiaron Ciudad del Este y se llevaron $11 millones, superando ampliamente a la policía. Brasilero. Pero este no es el primer golpe de los criminales brasileños en nuestro país, y es seguro que no será el último. En junio del 2016, malvivientes del PCC sitiaron otra ciudad, Pedro Juan Caballero, para perpetrar otro golpe hollywoodense y asesinar a Jorge Rafahato Umani, un empresario de frontera considerado amo y señor del movimiento de drogas y armas en esa zona del país. Las detonaciones de cajeros automáticos fueron en algún momento uno de los principales dolores de cabeza del gobierno cartista y llegaron a convertirse en una realidad casi cotidiana, así como los atracos contra vehículos transportadores de caudales. A plena luz del día y en transitadas rutas se asestaban golpes con grupos tipo comando. Y si de dolores de cabeza para el gobierno de Cartes hablamos, hay uno en particular que en más de una ocasión ha dejado a todo el gabinete sin poder dormir: el grupo criminal EPP. A lo largo de sus más de 3 años, esta es la administración que ha sufrido los peores embates de la banda que aterroriza a la zona norte de la región oriental. Los criminales del norte perpetraron sus 2 golpes más letales durante los primeros 3 años del actual gobierno. Tras casi 2 décadas de existencia, el EPP ha perpetrado 12 secuestros, 8 de los cuales han tenido lugar durante los 3 años del mandato de Cartes. Se han registrado 36 víctimas fatales por parte del EPP, 17 civiles, 8 policías y 11 militares. Más de la mitad de las muertes a manos del grupo criminal han tenido lugar bajo el gobierno colorado. De los más de 120 ataques que ha realizado el grupo criminal desde su aparición en los años 90, más de la mitad tuvieron lugar desde la llegada del gobierno de Horacio Cartes. Esto, a pesar de que es el gobierno que ha contado con la mayor cantidad de recursos humanos y económicos para la lucha contra el grupo criminal, gracias
a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, un grupo que ha sufrido reiterados cambios de comandante, pero cuyos resultados son ampliamente cuestionados. El periodo de Cartes también se vio seriamente afectado por diferentes fugas y motines en las principales penitenciarías del país. En Tacumbú, en mayo del año pasado, se registró un incendio donde fallecieron 6 personas y unos meses más tarde, en el área donde están ubicados integrantes del ACA, EPP y el PCC, se amotinaron, tomando como rehenes a 2 guardiacárceles. Y varios más fueron los amotinamientos y las fugas en los que se vieron involucrados los miembros del grupo criminal brasileño. La ciudadanía también se vio a las corridas a causa del asedio de los motochorros en distintos puntos del país. Asunción y las ciudades vecinas eran tierra de nadie, donde los delincuentes literalmente cazaban a sus víctimas. Los casos de Ricardo Hortellado, quien fue baleado y posteriormente perdió una pierna, y el de Carlos Bernal, quien permaneció varios meses en terapia intensiva y milagrosamente se recuperó, subrayaban la carencia de seguridad en las calles. Pero no fueron estos los únicos episodios de violencia e inseguridad durante el gobierno de Horacio Cartes. Así es, la segunda parte de este informe, la inseguridad en tiempos de Cartes. Un capítulo importante de esta película son los procedimientos ilegales del organismo que debería ser el que vela por la seguridad del país, la Policía Nacional. Paradójico, seguridad que generó inseguridad y que en pos de salvar vidas terminaron matando. Como el caso de Viviana Romina Paredes Zanotti, una niña que en junio del 2016 recibió una bala en la cabeza, luego de que agentes de la SENAT abrieran fuego contra la camioneta de su familia en un procedimiento completamente irregular. En agosto pasado, agentes de la Comisaría Cuarta Metropolitana abrieron fuego de forma inexplicable contra el joven Richard Pereira, dejándolo con graves secuelas físicas. Y para decir que los organismos de seguridad nacional no solamente actúan en ignorancia e insensatez, los efectivos de la Comisaría 11 Metropolitana hicieron mérito organizacional al actuar siguiendo un plan. Pero lejos de ser una estrategia para combatir el delito, era una para cometerlo. En octubre del 2016, fueron quienes plantaron evidencias en el vehículo de Tania Villalba para tratar de conseguir que pagara una coima. El extremo de la brutalidad policial llegó a la cumbre cuando en marzo de este año, uniformados ingresaron sin orden alguna a la sede del PLRA y a quemarropa dispararon con balas de plomo, matando a Rodrigo Quintana en un operativo que hasta hoy no tiene respuestas del por qué lo hicieron y de quién dio la orden de hacerlo. En todos estos casos intentaron usar la mentira como escudo, pero la verdad terminó saliendo a la luz gracias a testimonios y registros audiovisuales que no hicieron sino más que dejar en evidencia el ridículo del actuar policial. Los escándalos de corrupción también estuvieron a la orden del día. En 2015 salió a la luz un esquema a través del cual altos mandos desviaban millonarias sumas que debían ser destinadas a la compra de combustibles para unidades tan delicadas como las que se dedican a la lucha contra el terrorismo y el secuestro. En solo un mes, el faltante superaba la barrera de los guaraníes 1.000 millones. El entonces comandante de la policía, comisario Francisco Alvarenga, terminó siendo salpicado y por primera vez en la historia el máximo responsable de esa institución fue imputado, estando aún en el cargo, por hechos de corrupción. Cuando lo sacaron, Alvarenga se dio el tupé de recomendar a un sucesor y hasta de darle consejos de honestidad y de transparencia. Llegó al cargo de comandante su amigo, el comisario Críspulo Sotelo. Bajo la administración de Sotelo,
Varios fueron los casos de agentes de la policía salpicados por vínculos con el crimen organizado y hasta se encontró un papel en el que narcotraficantes explicaban las coimas que debían pagar, llegando incluso hasta los niveles más altos. Como si todo eso no hubiera sido suficiente, Sotelo se vio afectado por el escándalo de protección al narcotraficante argentino Ibar Pérez Corradi, quien se paseaba sin problemas por nuestro país y hasta consiguió documentos de identidad paraguayos otorgados por la policía. Cartes insistió en mantener en el cargo a quien alguna vez fuera jefe de la comisaría de Hernandarias, la ciudad donde está asentada su tabacalera, a pesar de todos esos escándalos. Y no le quedó otra más que removerlo, recién luego de la violenta represión contra manifestantes el pasado 31 de marzo. De hecho, esa actitud reacia a los cambios a pesar de la falta de resultados caracterizó a Cartes, quien mantuvo en el cargo de ministro del Interior a Francisco de Vargas a pesar de los cuestionamientos en su contra, hasta que un grupo de seccionaleros exigió su destitución, no por la inseguridad, sino por su afiliación liberal. En lugar de Vargas, nombró a Tadeo Rojas, un diputado que nada tenía de preparación en materia de seguridad, pero que sí sabía mucho de pedir reelección para el presidente y único líder, Horacio Cartes. Rojas duró menos de un año en el cargo, hasta que fue removido por el actuar irregular de la policía el 31 de marzo pasado. Con todo esto, definitivamente la seguridad ha sido uno de los grandes problemas con los que el gobierno de Cartes no ha conseguido lidiar.